Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Bien, hermano, ¿por qué no te pones en pie y saludas a quien tengas cerca y dile: no tengas temor? Bienvenido todos a la casa de nuestro Dios. ¿Alguna vez has tenido temor en tu vida? Sí. Temor, como lo expresa este canto, temor a servir a nuestro Dios. Algunos tienen temor a las alturas, temor a la oscuridad, a adquirir algún virus. Algunos tienen temor a las multitudes. ¿Cuántas personas no tienen temor a subirse a un avión, a fallar, a tener cierta enfermedad, temor al rechazo, a quedar desempleado, temor a las profundidades, a la muerte? Muchos tienen temor también a estar solos. Físicamente se dice que una persona temerosa padece algunas de estas características que te voy a mencionar, entre otras. Se dice que produce mucha adrenalina, su corazón se acelera, tiene mucha sudoración, padece de nudos en el estómago y la sangre se le hace más espesa, entre otras características que pudiéramos mencionar. Yo te quiero invitar a que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a darle lectura del versículo 1 al 11. Me gustaría que te pusieras en pie una vez que lo hayas encontrado. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y quiero que me sigas con tu vista los versículos del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Afed-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos.
y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vea el versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Puedes tomar tu lugar. Hoy vamos a continuar con esta serie que le he titulado Supera la montaña. Ya hemos hablado de la angustia, supera la montaña de la angustia. La semana pasada hablamos supera la montaña de la depresión y hoy hablaremos supera la montaña del temor. Nos encontramos en esta parte de las Escrituras con un cuadro de una inminente batalla entre estas dos naciones, Israel y los filisteos, pero esta batalla en particular era una batalla muy distinta. Dentro de esta historia, en unos versículos más adelante, se nos dice que cierto día, a unas 14 millas aproximadamente, a un hombre se le ocurrió enviar a su hijo menor a este campamento donde estaban sus hijos mayores. Estaban sus hijos mayores y ellos se llamaban Eliab, Abinadab y Sama. Estaban enlistados en el ejército de Israel, pero lo envió con unas provisiones para ellos y les envió con una canasta de grano tostado, 10 panes para sus hermanos y 10 pedazos de queso, dice la Escritura, para el capitán. Los versículos 17 y 18. Su tarea era solo eso, llevar el alimento y regresar lo más pronto posible con las noticias de en qué condiciones se encontraban sus hermanos mayores allí dentro de esa batalla. Su nombre era David. Pero ¿quién era David en este tiempo? ¿Quién era este joven llamado David? Era el más joven de la familia, tenía 7 hermanos más, como lo dice este mismo libro, primer libro de Samuel, capítulo 16. Físicamente se dice que este joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Fue ungido por el profeta Samuel para ser rey sobre todo Israel. Y en ese tiempo posiblemente tenía entre 15 y 17 años David. Cuando fue ungido, dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, como lo dice el primer libro de Samuel 16, versículo 13. Pero ¿qué sabía la gente específicamente? ¿Qué sabía la gente de David? Ve el versículo 18 del capítulo anterior, del versículo 10, del capítulo 16. ¿Ya lo tienes? Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente de sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué sabía la gente de este joven llamado David? Bueno, primeramente nos dicen que era hijo de Isaí. Se nos dice que vivía en la población de Belén, que tenía un gran talento para tocar el arpa, que era un jovencito valiente. Tanto era así que se enfrentaba a leones, a osos, y en esta historia se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Se dice que era vigoroso, que era hombre de guerra, que era un hombre prudente en sus palabras, que era un joven hermoso, bien parecido. Pero lo más importante que dice este versículo 18 es que Jehová estaba con él. Eso es importante. En esta historia se menciona una nación, la nación de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Es importante que sepamos eso. Déjame decirte que los filisteos eran los peores enemigos que tenía el pueblo de Israel. Por esta característica, que eran los peores enemigos de Israel, tenían constantes batallas contra ellos, y por eso también era un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Constantemente se estaban enfrentando a ellos. En una ocasión se enfrentaron en un lugar que se llama Afec,
y en ese día murieron 4,000 hombres del pueblo de Israel. En ese tiempo el arca de la alianza fue capturada y sostuvieron otra batalla, y en esa batalla murieron 30,000 hombres del pueblo de Israel. Así que los filisteos realmente eran una constante amenaza para los israelitas. Tanto era así los filisteos que tenían tanto control en la zona que se dice que controlaban la distribución del hierro. Y al hacer esto, no permitían que otras naciones, que otros pueblos, que otras comunidades pudieran fabricar con tanta facilidad armas de hierro. Ellos controlaban casi todo. De hecho, se dice que tenían caravanas armadas en algunos caminos principales para asaltar a los mercaderes también. Así que era difícil tratar con los filisteos. Pero ¿cuál era la situación actual en este capítulo 17? Israel, comandado por el rey Saúl, se enfrentó con un gran obstáculo en su vida. Goliat, que era miembro de una familia conocida de gigantes, era un guerrero experimentado, un héroe para su gente, un hombre realmente muy popular dentro de su nación y que seguramente tenía muchos reconocimientos como hombre de guerra. Este obstáculo mantuvo preocupado, oprimido y sobre todo avergonzado a todo el pueblo de Israel. La situación era grave. Israel se enfrentó a un gigante devastador que poco a poco iba consumiendo sus vidas sin piedad. Poco a poco ellos se iban preocupando más en su corazón, en su alma y en su mente. Tanto es así que muchas veces cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, poco a poco nos está consumiendo la vida también. Tenemos temor al enfrentar ciertas cosas, tenemos temor al enfrentar cierta situación difícil. Pero déjame decirte que cuando terminemos este mensaje, veremos un momento de victoria. Estas cosas no se quedaron así. La palabra temor viene de una palabra hebrea que significa, que se pronuncia yaré, y en el primer libro de Samuel se menciona 22 veces, pero el significado específico es esto: estar atemorizado, intimidado, perturbado y aterrado. Y así se encontraba el pueblo de Israel. Supera la montaña del temor. Pero deberíamos de hacernos una pregunta: ¿de qué manera podemos superar nuestros temores? Bien, el texto nos enseña: identifica tus temores y enfréntalos. Identifica tus temores y enfréntalos. ¿Qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está causando daño en tu vida? Déjame decirte que David jamás llamó a este hombre como el gigante. Siempre lo llamó de manera despectiva. Y él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? David sabía a quién se estaba enfrentando. David no miraba lo grande de su estatura, sino él recordaba y se daba cuenta lo enorme y grande que era su Dios todopoderoso. David se dio cuenta también que todo el ejército de su nación estaban muy ansiosos, preocupados, asustados, había angustia en sus vidas, pero nadie hizo nada para resolver el problema, ni siquiera lo intentaron, lamentablemente, por 40 días que duró este desafío. Dice el versículo 17: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. Esto quiere decir que el pueblo de Israel escuchó ese desafío 80 veces, en la mañana y en la tarde. Pero lo que realmente es lamentable es que ningún miembro del pueblo de Israel, de este ejército, ninguno se postró, ninguno se arrodilló, ninguno se humilló ante Dios para suplicar por ayuda, para clamar, para rogarle. Nadie lo hizo. Nadie. Cuando tenemos un problema en nuestra vida, no sirve de nada simplemente señalarlo o mirarlo. Tenemos que actuar, tenemos que movilizarnos. Es necesario ir ante la presencia de nuestro Dios
y clamar y rogarle y suplicarle, postrarnos ante el Dios en el cual tú y yo creemos, postrarnos ante su presencia. Déjame decirte que nuestros temores crecerán si escuchamos lo negativo. El pueblo de Israel estaba escuchando lo negativo. ¿Qué dice el versículo 11? Nuevamente lo leo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo de Israel estaba escuchando las burlas de Goliat, estaba escuchando sus amenazas, sus desprecios. Su desafío era constante para el pueblo de Israel durante 40 días. Dice la palabra de Dios que David escuchó las mismas palabras, y a él no le ocasionaron ninguna clase de temor. ¿Qué dice el versículo 23? Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Habló las mismas palabras y las oyó David. David escuchó lo mismo, pero a él no le ocasionaron ninguna clase de temor. No permitas que tus temores crezcan escuchando lo negativo. También nuestros temores crecerán, no solamente si escuchamos, pero también si miramos lo negativo. Israel miraba lo grande de su estatura. Dice la palabra de Dios que midía 6 codos y un palmo. En metros serían 2 metros 95 centímetros, casi 3 metros. Pero en pies, yo traje para que te des una idea, 9 pies, 9 pulgadas. Israel miraba lo grande de su estatura. Y esto le ocasionaba temor al pueblo de Israel. No solamente miraba lo alto de su estatura, sino Israel miraba su armadura. Su armadura. Y lo lamentable también que Israel miraba su propia derrota anticipada. Dice el versículo 24 y parte del 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, lo veían, dice, aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Ellos ya se miraban ya derrotados. Miraban su derrota anticipada. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que tú estás mirando en tu vida? Lo interesante es que David tenía su mirada en la forma en cómo Dios lo había usado y cómo Dios lo había protegido al enfrentar a leones, a osos y cualquier fiera salvaje al cuidar sus amadas ovejas. Estoy seguro que por esas hazañas este joven pastor era muy conocido en la región de Belén, pues no cualquiera hacía esas cosas. Esto sería una locura para otros, pero David confiaba en su Dios. David tenía su mirada en su Dios, le atribuyó cada triunfo a su Dios, no a sus capacidades, no a sus habilidades, no a su destreza. Dice la palabra de Dios en el versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Si en estos momentos, déjame decirte, estás enfrentando algo que te está ocasionando cierto temor en tu vida, cierta clase de incertidumbre, no olvides hacer lo correcto. Y lo correcto es ponerlo en las manos de nuestro Dios. Te recuerdo algo por si se te ha olvidado. Para Dios nada es imposible, nada. Y Dios, de la misma manera que te ayudó el día de ayer, te va a ayudar el día de hoy y te va a ayudar el día de mañana, porque así es nuestro Dios. Y esa era la clase de confianza en la cual estaba fundamentada la vida de este joven llamado David. ¿De qué manera podemos superar nuestros temores? Identifica tus temores y enfréntalos.
Y en segundo lugar, identifica los ataques a tu vida y aprende de ellos. Sin lugar a duda, vendrán ataques a nuestra vida. Y esos ataques vendrán de distintas direcciones, como le pasó a este joven llamado David. Los ataques muchas veces se van a intensificar, pero si tú estás determinado a vivir y a cumplir la perfecta voluntad de nuestro Dios, déjame decirte que Él te va a fortalecer. Y así como le pasó a David, en primer lugar para este punto, los ataques vendrán de tu propia familia. De tu propia familia. David fue criticado por su hermano mayor. ¿Qué dice el versículo 28 y 29? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Déjame decirte que David era un joven responsable, no como lo estaba pintando su hermano mayor. De hecho, era tan responsable que cuando él dejó sus ovejas, las dejó a cargo de otro pastor que las cuidara, como dice el versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Además, David era responsable, quiso todo lo que su padre le dijo que hiciera. Llevó el alimento, llevó esa canasta ante aquel que cuidaba las provisiones del ejército. Pero aquí lo interesante es que su hermano le dice: para ver la batalla has venido. ¿Cuál batalla? Si ninguno de ellos se animaba, ninguno de ellos le entraba. Dice: has venido para ver la batalla. ¿Cuál? Por eso David le dice: no es esto mero hablar. Pues si ninguno se atreve a enfrentar a este gigante. Muchos ataques vendrán de tu propia familia. Seguramente muchos te dirán que lo que estás pasando es un castigo divino. Muchas veces te dirán que Dios posiblemente esté enojado contigo. Algunos te dirán: estás así porque eres un aleluya, un evangélico, un cristiano, porque vas a cierta iglesia. Enfrentarás murmuración, calumnias, incomprensión, ingratitud, señalamientos por miembros de tu familia. Pero no dejes de fortalecer tu vida en nuestro Señor Jesucristo. También los ataques vendrán de tus líderes. David fue criticado por su rey y líder militar, Saúl. El versículo 32 y 33 dice, el 33 dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Déjame decirte que de todo el ejército de Israel, Saúl era el hombre más alto. Así lo dice la palabra de Dios. En el capítulo 9, 1 y 2 de este mismo libro dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Por lo tanto, Saúl era el hombre más indicado para pelear con este filisteo. También Saúl era conocido por un hombre fiero para enfrentarse a grandes batallas. Se habían enfrentado contra los filisteos, dice la palabra, en batallas encarnizadas, como lo dice el versículo 52 del capítulo 14. Así que Saúl también le dice: no podrás tú ir, dice, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Como dije al principio, tal parece que David tenía aproximadamente entre 15 y 17 años en este tiempo, pero en estas palabras de Saúl llevaban desprecio, incredulidad y decepción, porque Saúl seguramente esperaba a un guerrero, no solamente que peleara contra Goliat, sino que lo venciera, y no un muchachito que simplemente lo entretuviera por unos minutos. David fue
atacado también por su líder. Pero también los ataques vendrán de tus conocidos o amigos. David fue despreciado por este enemigo llamado Goliat. Ve el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cuando tienes verdaderas amistades, siempre van a desear lo mejor para tu vida. Siempre. Toda persona que esté a tu lado y que se goce al verte mal, que se goce al verte sufrir, que se goce al verte llorar, no te equivoques, no te confundas. Esa persona no te ama, no te quiere, no te estima, no te valora. Esa persona no es tu amigo, no es tu amiga. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:24, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿De qué manera podemos superar nuestros temores? Identifica tus temores y enfréntalos. También identifica los ataques a tu vida y aprende de ellos. Y en tercer lugar y último, identifica tus batallas y prepárate. La armadura de Saúl era quizás la mejor armadura de todo el ejército de Israel, diseñada con los mejores materiales de calidad y probablemente con los diseños más hermosos de la nación. Pero esa armadura no le servía a David. La mejor armadura para David no era la armadura de su líder Saúl. La palabra de Dios dice en el versículo 39, 38 y 39, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, dice la palabra de Dios, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Imagínate, despreciando la armadura del líder de la nación. La mejor armadura para David era Dios mismo. Era Dios mismo. David no confiaba en cualquier coraza, en cualquier espada, en cualquier armadura. Él confiaba en su Dios, porque era Dios protegiendo su vida. ¿De qué manera se preparó David además? David se preparó con su cayado. Aquellos estuvieron cuando expuse el Salmo 23, recordaremos que el cayado era usado únicamente por el pastor de ovejas. Era una vara con un gancho en uno de sus extremos. No lo usaban cualquier otro hombre que cuidara cualquier ganado como vacas, cerdos, sino era exclusivo solamente para el pastor de ovejas. Así que lo interesante aquí, que yo no sé por qué lo llevaba David a la batalla, pero lo interesante es que cuando este filisteo incircunciso llamado Goliat miró que David llevaba un palo, vean lo que él pensó. El versículo 43. El 43 dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. David seguramente dijo, así te quería tener, chiquito. Les estás causando temor a mi nación, ahora yo te quiero causar temor a ti. Así te quería tener. David también se preparó con 5 piedras, dice el versículo 40, unas piedras de arroyo. Posiblemente si fueras tú, porque dice allí que eran piedras lisas, pero si fueras tú seguramente escogerías piedras filosas, con punta, cortantes, ¿cierto o no? Para que hicieran más daño. Pero la confianza de David no estaba en esas piedras. La confianza de David estaba arraigada, estaba fundamentada en su Dios todopoderoso. El texto no lo dice, pero seguramente los otros 4 hermanos de Goliat seguramente también estaban en ese ejército, porque Goliat también tenía 4 hermanos más que también eran gigantes. ¿Lo sabías? Y seguramente ahí estaban. Y si David lo sabía, dijo, bueno,
En total son 5. Yo me voy a llevar 5 piedras, una para cada mono. David también se preparó con su honda. Era una herramienta parte de su trabajo como pastor de ovejas. Esa le servía para ahuyentar a los enemigos, a las fieras, a los depredadores, para mantenerlos alejados. La palabra de Dios dice que había 700 hombres zurdos que eran honderos, muy diestros, que ellos tiraban una piedra con la honda a un cabello, no a un camello, a un cabello, y no erraban. En Jueces 26. ¿Sabes? Cuando yo tenía 9 años, me puse a tirar piedras con una honda, con uno de mis hermanos. Lamentablemente yo me agaché a juntar una piedra, él tiró supuestamente la piedra, pero me latinó a mí. Sí, de hecho fue terrible, que yo tengo el cráneo fracturado. Yo creo que por eso a veces me ven malito, pero no es por fue terrible. Yo me desmayé, me llevaron a que me cuidaran y todo. Pero David era diestro con esta herramienta. Pero lo más importante es que David se preparó confiando en Dios. Esa era su mejor preparación. No era una confianza vacilante, no era una confianza mediocre, fingida o interesada. Era una confianza real en su Dios, en el Eterno de Israel, en el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora escúchame bien, David fue ante Goliat con toda la autoridad de Dios mismo, como lo dice el versículo 44 y 45. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ir bajo el nombre de una persona era ir bajo la autoridad de esa persona. Y David lo deja muy claro: tú vienes a mí con cosas creadas, con tu jabalina, con tu armadura, con tu coraza, pero yo vengo aquí con el creador del universo, a ver quién gana, a ver quién puede más. David fue ante Goliat con toda la autoridad de Dios mismo, pero también fue con toda la seguridad de victoria. Le dice en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué seguridad tenía este jovencito llamado David. Pero él le dice: Jehová te entregará hoy. Y también le dice: daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente tu cuerpo, sino de toda tu gente, pero hoy será tu día. Así que cuando tú y yo clamamos a Dios y Él nos responde favorablemente, podemos decir que tenemos una victoria. Pero muchas veces Dios no nos va a responder como quizás esperamos. Muchas veces Dios nos va a decir no a nuestras oraciones, y otras veces nos va a decir: espera un poco. Así es nuestro Dios. Pero la seguridad que tenía David me sorprende. Él dice: hoy va a ser tu fin. David fue ante Goliat también con toda la intención de glorificar a Dios, como lo dice el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Su intención no era gloriarse Él, sino glorificar a su Dios, exaltar a su Dios, no sobresalir Él, sino que sobresalga nuestro Dios Todopoderoso. Pero también David fue ante Goliat con el propósito de ser de bendición para toda su nación. El pueblo de Israel estaba tan temeroso que ya habían perdido toda clase de esperanza. Su ejército estaba desmotivado. No había nadie que quisiera ni que pudiera vencer a este filisteo. Pero Dios colocó en el momento preciso, en el momento indicado, a un jovencito que cambió
toda la historia. Déjame decirte que llegarán momentos en tu vida en que quizás ya no quieras seguir adelante, en que vas a querer tirar la toalla, vas a querer abandonar todo, te vas a sentir derrotado y muchas veces te vas a sentir hasta desilusionado con Dios porque no te contesta ciertas peticiones. Pero es allí en medio de tu dolor, allí en medio de tus lágrimas, en medio de tu angustia, en que Dios pondrá las personas indicadas que te ayudarán a levantarte, que te animarán, que te alentarán para que sigas adelante. Personas que te dirán, vamos a orar juntos por tu enfermedad, vamos a orar por tu angustia, por tu depresión, por tu crisis matrimonial, por tu vida espiritual, por la vida espiritual de tus hijos que se están perdiendo, que se están descarriando. Dios siempre nos va a desafiar para que seamos de bendición a alguien más. Siempre Dios lo va a hacer. Se cuenta de un pastor que hizo un concurso desafiando a los líderes de su congregación. Espero que Sergio no lo haga. El pastor quería saber cuál de sus líderes era el más valiente. Ellos cruzarían un río con 20 cocodrilos hambrientos. En este evento no solo estaban los líderes, sino que también estaban presentes los miembros de toda la iglesia. Así que el pastor junto con el resto de la iglesia estaban en un lado del río y los líderes estaban en el otro extremo. Pero ninguno de los líderes se atrevía a cruzar el río, obviamente por perder la vida. Pero de pronto se escucha ¡blum! Alguien comenzó a nadar con fuerza y los cocodrilos nadaban en busca de él para devorarlo. Con mucha dificultad llegó a la otra orilla donde estaba el pastor, llegó todo aruñado, con la ropa rasgada y un poco herido. El pastor le dice, es usted muy valiente, qué bendición es tenerle como miembro de nuestra congregación. ¿Qué palabras quiere decirle al resto de la iglesia y a los líderes que no se animaron? Aquel líder un poco cansado contesta, solo quiero saber una cosa, ¿quién fue el que me empujó? A David no lo empujó nadie para enfrentarse con Goliat. Él fue voluntariamente porque confiaba en su Dios todopoderoso. Así es nuestro Dios. Alguien dijo lo siguiente, no le digas a Dios cuán grande es tu gigante, dile a ese gigante cuán grande es tu Dios. La pregunta es la siguiente, ¿qué motivó a David para enfrentarse a Goliat? El rey Saúl ofreció una cuantiosa recompensa que constaba en 3 partes a la persona que enfrentara y a la persona que venciera al gigante. Interesante es que David escuchó esa propuesta y fue y preguntó a un grupo, oye, ¿qué es lo que le van a dar a la persona que enfrente y que venza al gigante? Y le dijeron las mismas palabras. Y David dice, bueno, no vaya a ser que me estén bromeando, voy y le pregunto a otro grupo, oye, ¿qué es lo que le van a dar a aquel que enfrente y venza a este gigante, a este hombre, a este filisteo? Así que David estaba interesante. Y la propuesta decía, la oferta decía que Saúl iba a dar riquezas. Y déjame decirte que estas riquezas David las podía tener. Era un hombre trabajador, era un jovencito que tenía una vida por delante. Pero la segunda cosa era, Saúl ofrecía a una de sus hijas, a Mical. Y también a una muchacha, David la podía tener. Se dice que era muy apuesto, era muy guapo, así que cualquier jovencita también estuviera loca por tener una relación, un matrimonio con David. Pero la tercera cosa era una cosa imposible para David. La tercera cosa era una exoneración de pagar impuestos
para la casa de su padre. Y eso David no lo podía conseguir. No era el rey, no era parte del gobierno. Creo firmemente que una de las cosas que motivó a David fue lo relacionado con su padre. Pues su padre estaría mejor. Su padre no estaría tan preocupado, tan presionado para pagar al gobierno. Su padre era de condición humilde, su padre era pobre. David amaba a su padre y por consiguiente quería que su padre estuviera mejor. Que tu principal motivación para enfrentar cualquier temor en tu vida, cualquier angustia que te esté causando daño, sea por el amor que tú le tengas a los tuyos, a tu familia. Que hoy decidas limpiarte esas lágrimas y levantarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tus hijos, por tus seres queridos, por tus amigos, por tu esposa, por tu esposo, por tus padres. Esta misma iglesia se merece que tú te levantes espiritualmente. Todos merecemos levantarnos para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a levantarnos, vamos a orar. Hoy terminamos esta serie, Supera la montaña del temor. Identifica tus temores y enfréntalos. Identifica los ataques a tu vida y aprende de ellos. Identifica tus batallas y prepárate. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Porque tú, conociendo cada uno de nuestros corazones, Señor, tú nos hablas de una manera particular. Y tú sabes, Señor, nuestras luchas. Tú sabes esos gigantes que nos están causando daño, preocupación, incertidumbre. ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué va a suceder? ¿Es alguna enfermedad, Señor? ¿Un momento difícil? ¿Una crisis matrimonial? ¿Un momento difícil con mi hijo, con mi hija? Señor, tú sabes. Así que yo te ruego, Padre, que tú fortalezcas nuestra vida y nos ayudes a continuar. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y, Padre, aquí estaremos dispuestos a la próxima reunión a escuchar y aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.